observo a la gente joven que está tan erguida, y cómo con el tiempo uno va aflojando, porque aflojan los músculos, y va teniendo una postura que, digamos, encorva la espalda y saca panza. Hay panzas que no son de aumento de peso, son panzas de columna, ¿no? Una columna que está vencida, caída, no da, hace que el espacio para contener las vísceras abdominales se achique, y entonces en algún lado hay que ponerlas y sale la panza, ¿no? Entonces, mucho de lo que uno recomienda es tener una buena postura, sacar pecho. Esto que cuando uno era jovencita estaba encorvada tratando de esconderse de las miradas de externas, bueno, hoy día ya estamos grandes, ya nos podemos hacer cargo, podemos sacar pecho para afuera para que entre la panza, para que haya lugar donde poner las vísceras. Esto es muy importante, y además al sacar pecho enderezamos la zona de la espalda alta y el cuello, y ponemos la cabeza sobre la columna, con lo cual se sostiene mejor el peso. Ustedes saben que la cabeza pesa 4 o 5 kilos, y si la tenemos colgando nos va a doler toda esta zona. Bueno, acá está Patricia, así que voy a dejar en tus manos, Patri, la columna cervical y todo lo que ella nos puede traer de problemas, toda la zona cervical y de los hombros. Bueno, gracias por estar y por acompañarnos. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, tengo como siempre mis cuadernitos porque no quiero saltarme lugares, estructuras y funciones de la columna, no sé si me ven, de la columna, ok, y sobre todo de la cintura escapular. La vez anterior estuvimos hablando de también una cintura, si se puede decir, que era la articulación temporomandibular, el sistema estomatognático, todo el sistema hioideo, está todo muy relacionado, como en todo el cuerpo. Entonces teníamos que, con respecto a la cintura escapular, principalmente es un sistema, digamos, que está formado por huesos, músculos, ligamentos, y tiene una serie compleja, porque es un anillo osteomúsculo ligamentario, y es compleja por todas las relaciones que tiene. Entonces, decíamos que es un conjunto de estructuras que conectan, digamos, la extremidad superior con el resto del cuerpo, no solo con el tórax, sino que hay una relación general a través justamente del sistema facial, de las cadenas musculares y de todo eso. Espero, porque hay una relación muy importante también con el diafragma, a través del esternón, costilla y todo eso, espero que todas esas grabaciones que yo les mandaba del diafragma, que las tengan un poco frescas o las hayan escuchado, ¿no? Digamos que el sistema, digamos, del hombro es una unidad funcional compleja porque está relacionada con la ATM, que es la articulación temporomandibular, las vértebras cervicales, el brazo, también le da sujeción y estabilidad al brazo y a la mano, y es muy solidario el omóplato, que es uno de los huesos claves de esta cintura, es muy solidario con la mano y con sus movimientos, lo que ha dado como resultado que podamos ir fabricando con la mano nuestras herramientas, nuestras cosas, e ir desarrollando
la corteza cerebral también nos ha servido para sociabilizar, etc. Digamos que por todo eso, la cintura escapular, toda esta zona del hombro, es un lugar de estrés. También es un espacio de transición, porque se pasa de una curva muy móvil, una curva secundaria como son las lordosis, porque nosotros venimos muy enroscaditos hasta que empezamos a balconear, a empezar a gatear y a ponernos de pie, y se van formando las lordosis y el complejo de la columna que va combinando cifosis y lordosis, ¿no? Entonces, teníamos entonces que es una zona de estrés, como decía, es una encrucijada también, muscular y facial. Facial no me refiero a la cara, sino que a la fascia, ese tejido conectivo que conecta justamente todo nuestro cuerpo y está en todos lados. Es un lugar también que absorbe y equilibra las presiones, las descendentes, las que vienen de cuello y cabeza, que como decía la doctora, la cabeza tiene un peso importante, puede llegar hasta 8 kilos incluso. Y todas esas presiones cráneo-cervicales, pero yo le agregaría también, porque en general los autores hablan de eso, pero yo le agregaría también lo que se viene hacia arriba, cuando uno se instala de pie, hay una fuerza de reacción del suelo que repercute hasta el último de nuestros cabellos, ¿no? Es una zona también de adaptación a todas estas regiones superiores. Y teníamos que está formada por un anillo torácico. Hay un triángulo ahí, que es el supraclavicular. Ya vamos a hablar de la clavícula, que es un hueso clave en este sistema. Por eso que me puse así una especie de ropa deportiva y combiné las cosas para poderles mostrar en mi propio cuerpo lo que me gustaría que ustedes también, sin temor, se palpen, ¿no? Tenemos el anillo torácico, entonces, el triángulo supraclavicular, el espacio costoclavicular, porque hay una conexión también entre la clavícula, el esternón y las primeras costillas, y el arco, digamos, acromio coracoideo. La coracoides es una, no quiero ser una llorona, pero siempre me acuerdo de ese atlas que yo llevaba al hospital hasta que me lo perdí misteriosamente en un colectivo. La coracoides es un huesito que sale como si fuera un dedito del omóplato hacia adelante, y donde se insertan músculos muy importantes, por ejemplo, el rectoral menor, hay una parte del bíceps también braquial, del córaco braquial, son los músculos que ayudan a flexionar el brazo. Teníamos también la llegada hacia la axila de todo el plexo braquial, de todos los nervios que llegan hasta el extremo de la mano, y yo pensaba, claro, cualquier lesión en cualquier zona de estas, o cualquier tracción y presión muy fuerte sobre la articulación temporomandibular, o problemas al tragar por distintas razones, todo va a repercutir en esa estructura. Y además, nosotras, sobre todo las mujeres, no paramos nunca. Entonces siempre estamos haciendo algo y trabajando. Con lo cual hay muchos movimientos que si los repetimos, pueden generar una disfunción. Todo nuestro cuerpo se acompaña en las funciones, pero también en las disfunciones. O sea que, si por alguna razón mi cintura escapular o alguna de sus estructuras se ve alterada, otras van a tener que trabajar más. Porque igual quiero llegar a mi espalda, igual quiero vestirme, igual quiero poderme peinar, entonces van a haber otras estructuras que van a tener que trabajar mucho más. Entonces diríamos que se relaciona con el miembro superior a través de músculos como el deltoides, los pectorales, bíceps, el tríceps, los rotadores, con el cráneo, por ejemplo el esternocleido occipitomastoideo, va hasta el occipital, el músculo trapecio también, el hueso hioides,
con el homoioideo, que va hasta el omóplato, el esternotiroideo, o sea, ahí estamos ya con una relación con la tiroides. En la parrilla costal están los pectorales, el serrato, que es el que nos ayuda a ubicar bien las escápulas, está también en el raquis dorsal, el romboides, el trapecio, etcétera, etcétera. O sea, hay una enorme y compleja relación con todo lo que hace a nuestra función cotidiana. Tenemos también que hay un triángulo supraclavicular que está formado por el homoioideo, como decía, el esternocleido mastoideo, que son huesitos que pertenecen también al cráneo, y lo costoclavicular, o sea, costillas y clavícula. Tenemos acá en el esternón, que tiene una importante relación con la clavícula y a su vez con el omóplato, que son los huesos principales de este sistema, que si nosotros, por ejemplo, si ustedes se apoyan con sus deditos acá en el borde, este es el manubrio del esternón, el hueso plano ese que es un hueso también de protección, van a sentir en el extremo interno, si ustedes, por ejemplo, en este caso, voy a poner con mi mano izquierda y voy a mover en rotación hacia atrás y hacia adelante, ustedes van a sentir en esa articulación que esta es itálica, que es la forma que tiene la clavícula, se mueve hacia atrás y hacia adelante, si está funcionando. También pueden darse cuenta si en uno de los dos lados está funcionando mejor que otro, o si hay dolor. Hay roto externo, se va para atrás, y hay roto interno. Una vez a mí me dieron un golpe muy fuerte en el subterráneo, pero no sé qué pasaba, pero venía un chico a una velocidad más rápida que el tren y con una fuerza terrible, iba con una mochila, me golpeó, yo no lo vi venir, corría como un desaforado, y me dio un golpe tan enorme que llegué a tener náuseas. Bueno, me subí en muy malas condiciones, me duró muchos días. Un golpe de esa naturaleza puede generar, de acuerdo al lugar, por ejemplo, si es en el extremo externo, puede haber una salida de alguna manera del extremo interno de la clavícula y quedar en disfunción. O viceversa. Si nosotros ponemos los deditos en el extremo interno de la clavícula y hacemos, por ejemplo, un hueco, así vamos a ver que se va para adentro. Tiene muchos movimientos. Después hacemos así, aparece. Si nos vamos más atrás, nos enroscamos hacia atrás, va a surgir el extremo interno de la clavícula. Después está, en la entrada torácica, por ejemplo, está formada por muchas y distintas estructuras. Están también los ganglios de las distintas cadenas, porque cuando sale el plexo nervioso, va muy bien acompañado. Hay venas, hay arterias, hay ganglios linfáticos. O sea, que si yo, por alguna razón, tengo una disfunción en rotación externa, la clavícula va a quedar en esta forma. A ver, que tenía acá. Hace esto. Y si eso sigue, va a quedar en esa posición, y si yo lo pienso, puede generar un montón de sintomatología en el brazo, porque está comprimiendo todo ese plexo que va hacia la axila y después que inerva e vascula hacia la mano. Muchas veces sentimos dolores y decimos, no, esto por ahí es la fibromialgia, esto es la artrosis, esto es la artritis. Pero puede ser que hayan disfunciones porque los gestos motores que nosotros realizamos a diario pueden ir haciéndose como microtraumatismos que no los percibimos hasta que la difusión se produce y se queda uno trabado. Hay otros casos, por ejemplo, si yo agarro una maceta de 10 kilos y le mando un impacto enorme a mi columna lumbar porque la pongo velozmente hacia el otro lado y no le doy tiempo
a todas esas articulaciones que hay entre vértebra y vértebra a que se acomoden, entonces puedo sí tener un episodio agudo, que generalmente, en el primer momento puedo sentir en el lugar que afecté, pero que a la larga lo que duele realmente es lo que se hipermoviliza. En la facultad siempre ponemos el ejemplo de un obrero que está con la pala cavando un pozo o algo, y que hay 2 o 3 sentados alrededor del montículo de arena o de tierra, mirándolo trabajar. El que va a estar cansado pasa en el cuerpo también. Perdón. Si yo, por ejemplo, haciéndome la atleta, subo una escalera a 2 o 3 escalones, es probable que uno de mis ilíacos quede en una, puede ser pequeñísima rotación posterior, y eso a la larga me va a hacer que este otro anillo tan importante que es la pelvis, que se relaciona tanto con nuestra cintura escapular, puede ser que tenga que hacer una adaptación y se movilicen otras estructuras y otras articulaciones de la pelvis para que yo pueda cumplir mi objetivo, que es moverme como todos los días. Y a la larga voy a sentir un dolor por ahí a nivel del pubis, a nivel de las articulaciones con el sacro, y sin saber ni acordarme de qué se trata. Por eso que es tan importante esto que siempre estamos en estos grupos y estas reuniones con la doctora, es que tomar conciencia de nuestra actividad, de nuestros descansos, de nuestra alimentación, de nuestros ejercicios, y de no hacerlo solamente cuando tengo a alguien adelante que me dice, bueno, ahora levanta el brazo, ahora hace esto, sino que tomarlo como si fuera el agua de cada día. Siempre me acuerdo del agua ahora que hay con las calefacciones, uno a veces sufre de sequedad, sobre todo a nivel de la garganta, de la boca. Bueno, estamos también hablando, entre otras estructuras, con respecto al plexo y a todo, la relación que tiene este anillo con el esófago, con un montón de otras estructuras importantísimas para la vida, ¿no? Por donde transcurren también el nervio vago, el nervio frénico a nivel del cuello, una cuarta cervical aproximadamente, su relación con el hueso hioide a la misma altura, y cómo puede haber una disfunción, o que me quedó porque dormí mal o lo que sea, una pequeña rotación, una disfunción en una de las vértebras cervicales, y termino, si es a la altura de cervical 3, 4, puedo terminar con un hemidiafragma, por ejemplo, en tensión. Si no me equivoco, creo que algunos ejercicios y algunos automasajes les enseñé para que liberen el diafragma, porque podemos hacer maravillas con nuestra cintura escapular, pero si no tenemos ese músculo que es primordial, por eso yo siempre digo, estoy enamorada del diafragma, siempre estoy hablando, que si ustedes piensan en las inserciones que se inserta en el esternón, el apéndice sifoides, los bordes costales, toda la columna prácticamente, bueno, el diafragma y con su centro frénico hace un trabajo enorme para la postura y para el resto del cuerpo. Sus masajes, digamos, cuando inspiramos y se expanden todos los diámetros hacia nuestros órganos, hacia nuestras vísceras, por ejemplo. Entonces el diafragma, que es también cuando nos angustiamos, nos emocionamos mucho, el músculo que como que da el primer aviso de que hay algo que nos tocó. Si está muy rígido, también tracciona de la columna lumbar, pero tiene como compañeros bastante cercanos, digamos, al psoas ilíaco, que ya hemos hablado, que es el músculo que hace que nosotros
podamos patear una pelota de fútbol, por ejemplo. Y ese músculo, asociado al diafragma, puede generarle también problemas, lo mismo que el cuadrado lumbar, que es ese que yo les contaba, que nos ayuda a hacer la figura de la sirenita en la playa. Entonces todo ese sistema debe y tiene que estar en las mejores condiciones. Yo observo las clases de Tai Chi, hay todo tipo de ejercicios para que ustedes liberen tensiones, relocalicen cada estructura. El hombro tiene la tendencia, como yo digo, a meterse en todo. Ahí está cuando quiero decir algo, ahí está. Entonces tenemos que ir tomando conciencia para que cada lugar vaya cumpliendo su función sin extralimitarnos, sin exigirnos de más, porque este cuerpito gentil nos tiene que durar hasta el último de nuestros días. Y todavía no he visto máquinas que como cuando uno pone una moneda le saltan 3 chicles, no he visto así, bueno, me cambio un pedazo del esófago, me cambio 3 vértebras, no hay, todavía tenemos que cuidar nosotros. Así es que los ejercicios tanto de yoga, que les enseña Norberto, como los ejercicios de Tai Chi, son fundamentales. Yo les voy a dar algunos tips que vienen como de repetición, porque creo que se los he enseñado. Y respecto a los mensajitos, con respecto a la articulación mandibular, enorme, hasta nuestro equilibrio, nuestra postura, su relación con el sistema de la cintura escapular, hay varios mensajes ahí sobre el diafragma también. Si alguien no los tiene, se pueden compartir, la que los haya preservado o reservado, o quien los tenga, los puede compartir con las personas que no han estado, o que no los tienen, o que son nuevitos. Permiso. Bueno, entonces teníamos que la cintura escapular son 5 articulaciones importantísimas, que es un complejo articular que está formado por la articulación glenumeral. La glena es el agujerito que tiene la escápula. Bueno, quise hacer como una escápula acá, un omóplato, que tiene a su vez lo que se llama la espina del omóplato, que sale acá como un techito, que sería el acromion, que se une después con la clavícula. Entonces, la articulación, acá dibujé, la doctora Lunich se va a morir porque ella dibuja el índice. Acá les dibujé la glena, que es el huequito. ¿Qué hace la glena? Recibe a la cabeza del húmero. Pero tienen un contacto no tan profundo como nos pasa en la pierna, entre el fémur y la glena que tiene el ilíaco, sino que es más leve, porque para poder ganar en libertad y en movilidad, tuvimos que perder un poco la estabilidad. Por eso que el omóplato es tan importante acá atrás, todo el sistema, la clavícula, el esternón, ese triángulo, por decirlo así, es tan importante para darle fijación a esa cabeza humeral, para poder ser también asociado a los movimientos de la mano, que es tan importante. Entonces, tenemos esa articulación básica para esta cintura. Después tenemos la articulación subacromial, que es donde se unen este huesito que hace como un techito con la clavícula. Abajo generalmente hay una bolsa, para hacer de amortiguación. También transcurre por ahí abajo el supraespinoso, que sufre bastante cuando hay mucha artrosis o cuando esa bursa, esa protección, empieza a envejecer y hay problemas degenerativos y es como si raspara ahí. Después hay 2 accidentes que no lo son tal, en la cabeza del húmero, que vienen a ser el troquíter y el troquín, que son de la cabeza como unos hundimientos con levantamiento, como si hubiera ahí una ranura y el huesito se levanta. Si a mí me tocó, por ejemplo, uno de ellos muy levantado, voy a tener mayor impacto con el acromion y más problemas que otras personas, porque
si bien somos iguales, tenemos nuestras diferencias anatómicas, ¿no? Después está la articulación escapulotorácica, que le llaman la cisarcosis porque está conectado el omóplato con el serrato, una parte, y con el subescapular. O sea, es como tener una conexión de la parrilla costal, el serrato, o sea, el hueso del omóplato sería en contacto con el músculo, o sea, la carne, por decirlo así, no otro hueso, como suelen ser las articulaciones. Bueno, y el omóplato, a su vez, tiene varios movimientos de ascenso, de descenso, y básculas, que tienen grados que se miden, grados más normales, grados patológicos. O sea, y también tiene ese desplazamiento para la rotación interna, la rotación externa, etc. Depende también cómo estén nuestras condiciones y nuestros músculos que adhieren el omóplato a la parrilla costal. También se encuentran a veces las personas, en las más delgadas se nota más, que lo tienen como salido, que se llama la escápula alada, porque puede haber una debilidad en algunos músculos, como el serrato, que lo adhieren a la parrilla, al tórax, o puede ser por cuestiones de postura, por distintas problemáticas que pueden haber. Por eso que es tan importante ser conscientes de eso y saber que tenemos que tratar de llevarlo siempre a su lugar, de que se acerque al eje del cuerpo, que es la columna, y estar lo más derecho posible, pero sin que no sea expensa de la columna lumbar, que no sea expensa, porque a veces uno le dice a un paciente, a ver, póngase derecho, y hacen esto, y quiebran todo atrás. No, si están sentados en los isquiones, como eso hemos hablado muchas veces, lo más derechos, pero a su vez relajado posible, porque a veces uno dice, bueno, sí, no, estoy derecho, pero derecho sí. Con lo cual complican las cosas. Después está la articulación externo-costoclavicular, que es la del esternón, están acá justo la primera y segunda costilla. Entonces está el esternón, la costilla y la clavícula. Y después hay un par de articulaciones que son más bien funcionales, que son la costoesternal y la costovertebral. Son para el funcionamiento, como les decía y les explicaba, de esta cintura, porque también a través de las costillas queda enganchada la columna dorsal, ¿no? Voy a tener que tomar agua seguido, así que por favor. Bueno, entonces hablando de complejo articular implica que debe funcionar de manera simultánea y sincrónica. Si una de estas estructuras entra en disfunción, las demás la acompañan. Todo el complejo deberá adaptarse a ese problema. Como por ejemplo, si uno se lesiona un tobillo, está corriendo con tacos y se lesiona un tobillo, va a terminar saltando así, o sea, todo el cuerpo se va a ver involucrado por esas leyes que son primordiales en la vida, que son la ley del confort, de la economía. El confort tiene que ver con el no dolor, y a veces se paga un alto precio, o sea que la economía falla ahí. Entonces, el principal objetivo de todo este complejo es posicionar la cavidad glenoidea, como hablábamos, para el funcionamiento de todo, para el funcionamiento y el sostén de todo el miembro superior. Y orientarlo, por supuesto, en el espacio. Y así le puede dar un mejor posicionamiento para la movilidad. Hay tres huesos, como decíamos, que son fundamentales en la cintura escapular, que son el esternón, la clavícula
y el omóplato. Hablando otra vez de la clavícula, si yo levanto el hombro, acá ¿qué va a pasar? En el extremo interno tiene que descender, porque va a ascender en el extremo externo, ahí donde se conecta con el acromion, o sea, con el omóplato. Y viceversa, si yo bajo el brazo, traten de hacerlo con exageración, van a sentir que este borde, este extremo interno de la clavícula asciende. Traten de hacerlo con ambos. Si notan que en alguno de los dos extremos hay una dificultad, hay una especie de apremio antes de moverse, y lo siente como más rígido, y insístanle de manera lenta, gradual, progresiva. No se puede uno acercar a hacer un tratamiento, explicarles de manera más cercana como hacíamos en el hospital, pero ustedes, una vez que sepan lo que está pasando, pueden ayudar. Lo mismo cuando enrosco ahí y siento que la clavícula va de este extremo hacia atrás, y cuando desenrosco vuelve a su lugar, y cuando voy bien para atrás, asoma un poquito. Lo mismo controlar ambos extremos, ¿de acuerdo? Tenemos entonces que, ya habíamos hablado del esternón, que es un hueso plano, es una zona de inserción de muchos músculos y estructuras musculares, faciales, también ligamentarias, y bueno, el diafragma. También está en el esternón, está el recto anterior del abdomen, y ese músculo va hasta el pubis, y ahí en esas ramas se inserta. Imagínense lo importante que es y la relación que hay con el esternón y con la cintura escapular. No sé si a mí me ven, pero yo veo otras caritas, no sé cómo. Sí, lo que vamos ¿Me a ven? ir tratando de hacer un cierre para que Bueno, alguien pueda hacer alguna pregunta y después seguimos en otro momento. bueno, ya hablamos casi de lo más importante que tiene que ver con la cintura escapular. Les voy a mostrar ahora un par de ejercicios que los puede ayudar, porque la finalidad de todo esto es mejorar la función, mejorar la flexibilidad, no solo de la columna, sino que de las distintas estructuras del cuerpo. Y yo siempre estoy con los globitos, las pelotitas, qué sé yo. No sé si alguna de mis hijas se llevó algunas cintas de goma, pero no las encontré. A veces se las regalo a los pacientes, y ese es el tema también. Voy a mostrar. Bueno, el tema de las pelotas. Las hay de todas las formas y tamaños. Esta, que yo usaba para jugar con mi nietito cuando era muy chiquito, porque es como un globo un poquito más denso, entonces no se rompe, pero no duele. Entonces yo se la tiraba, y si le caía en la cabecita, él se mataba de risa. Más pequeña, ustedes pueden sostenerla, inspirar y exhalar, e ir relajando todo el plexo solar. En la zona de la axila, por ejemplo, si yo veo que tengo muy retraído, que el brazo está con muchos problemas para ascender, para girar, para hacer la pronosupinación y todo eso, puedo caminar un rato en casa. Una vez una paciente me dijo, sí, pero yo tengo que hacer la comida, tengo que picar la cebolla. Bueno, agarre, pique la cebolla, con eso ahí, con el globito acá, y vaya haciendo, y esto ayuda también, porque acá tenemos mucho ganglio linfático, es un estímulo en varios aspectos. En este, por ejemplo, aparte de aliviar las tensiones del plexo solar y del diafragma y la zona del centro frénico, al estar así, solamente al estar así, yo puedo estar viendo mi película favorita o qué sé yo, al estar así, yo le estoy ofreciendo una resistencia al proceso de respiración. Entonces, eso ayuda también a mejorar y fortalecer, pero además estoy haciendo como un drenaje linfático, un movimiento en lo vascular también. Después, la vez anterior creo que les había mostrado
Si no tienen una caña como esta, bueno, puede hacerlo con un paraguas, con lo que tengan. Si a mí estoy con muchas dificultades, por ejemplo, para levantar el brazo, me ayudo con el brazo que esté en mejores condiciones y voy. Y voy. A poquito. Voy. Otra cosa que se puede hacer, es más complejo esto de explicar, pero para producir una relajación post-isométrica, o sea que no haya movimiento, es presionar para que el brazo no se mueva y después se libera. Es como cuando uno tiene un candado que se traba y lo aprieta más. Ahí hay alguien que yo veo que está compensando con el cuerpo. Entonces, si yo hago así, no estoy moviendo el brazo. Porque el cuerpo, por esas leyes de querer estar confortable, va siempre a tratar de hacer alguna adaptación. Entonces tenemos que estar conscientes que esto no es un balanceo de la cintura, sino que es un movimiento del brazo. El otro ejercicio que una vez les expliqué es tomar, hay unos palitos de las escobas, de los limpiadores que son buenísimos, que son de plástico, y hacer giro, vuelvo, giro, vuelvo, pero no giro con tensión ahí, sino que relajados, y vuelvo, y giro, y vuelvo. Y me lo voy complicando, acerco un poco más las manos, giro, vuelvo, giro, vuelvo. Lo sigo complicando, me pongo una lado de la otra, giro, vuelvo, giro, vuelvo. Pero ahora también tenemos que trabajar en la apertura, porque los pectorales hoy en día con el celular y con todo este recogimiento están muy tensos, hay que liberarlos lo más posible. Entonces, podemos hacer en diagonal, sostener ahí, contar hasta 20, por ejemplo, y volver muy suave. Si yo tracciono, hago una fuerza y libero bruscamente, hay reflejos que se despiertan, y en vez de generar un alargamiento, un acondicionamiento, una pérdida de tensión, genero lo contrario, genero un espacio. Entonces, para el otro lado, sostengo y vuelvo lento. El otro ejercicio, acá un poquito más despacio, es hacer un 8 para un lado, el otro, para un lado, para el otro. Para hacerlo más rápido y mostrarles lo último, hacia atrás, sin quebrar, sino que teniendo los isquiones apuntando en línea recta hacia el piso en forma perpendicular, rotar el hombro hacia atrás y sostener ahí. Y si podemos, levantar un poquito y bajar. Todo esto es muy lento, muy gradual y progresivo, porque la idea también es el no dolor. Y bajo. Con respecto al codo y a la mano, eso lo vamos a ver en una próxima, para que así, no sé qué hora es, Sí, que no se pase mucho el tiempo. Está haciendo la hora, pero qué interesante cómo poder adherir a nuestros movimientos, una pelota, un palo de escoba, nos ayuda a hacer, digamos, posturas y relajación que uno normalmente si no hace o no tiene en cuenta. Hay mucho para hacer. Hay una cierta edad ya, con la mía, que colapsa un poco la columna dorsal y se sifosa mucho uno. Si uno se pone esta pelotita y se balancea hacia la pared, hace un masaje que es una maravilla. Sí, así es que bárbaro. Así después que, podemos seguir. Sí, lo seguimos en otro momento para darle espacio a Sonia con Tai Chi, pero
es importante que vean que todo es un aporte para generar movimientos y movimientos adecuados. La vida es movimiento. Cuando ustedes sientan que están un rato quietas, levántense y caminen alrededor de la mesa, caminen en la casa, hagan estos movimientos, abran el cuerpo, o sea, para facilitar, digamos, que funcione todo el aparato musculoesquelético, para que circule la sangre, para que el cuerpo esté en actividad. Eso es fundamental. Saber qué es lo que nos pasa y cómo todo en el cuerpo está, digamos, relacionado una parte con otra, y cómo cuando duele algo no es tal cosa, es un conjunto de músculos, de tendones, de las distintas cápsulas, hueso, todo está involucrado y hay que tratarlo en conjunto. Así que manténganse por eso, claro, en movimiento. por eso yo había pensado ir de las distintas cinturas y luego veremos la cintura pélvica y todos sus secretos, detalles y maravillas. Sí, vamos a seguir con eso. Bueno, ahora le vamos a dar alguna pregunta, algo que quieran decir. Yo quisiera preguntar algo, Sí. ya que estamos hablando de todo esto de esta parte de arriba. A mí me suele pasar que cuando quiero respirar profundo, siento que este hueso, no sé si se ve, el hueso que está el esternón, en la clavícula, me cruje y me da como un tirón. Entonces a veces hago respiración corta. Esto se debe a que está contracturado. Y a poquito anda haciendo todos los movimientos que te permitan movilizar bien toda la zona del tórax. Y sin despertar dolor, mueve también esta zona. De a poco el cuerpo se va acostumbrando. Claro, y ver qué está pasando con la cabecita y las emociones también respecto a esa zona. Sí. Ah, bien, gracias, muchas gracias. Sí, porque quiero respirar profundo y me hace crack y tira. Y digo, no es el corazón, es acá, muscular, el hueso. María Fato, ¿querías preguntar algo? Sí, doctora, siempre los veo directamente porque tengo terapia justo ahora, pero lo han cambiado, gracias a Dios. Quiero hacer una pregunta, me encantaron los ejercicios, pero yo en este momento estoy con un dolor detrás de las rodillas, donde están todos mis tendones. Quería saber algún ejercicio que pueda hacer más allá de los estiramientos que ya sé, para salir vamos a ocuparnos en particular en otro momento. Ahora, como esto no es personalizado, sino que estamos dando toda la parte de cintura escapular, le pido disculpas, en todo caso lo conversamos o lo conversa con Patricia, porque estamos con el grupo en general. Bueno, vamos a darle lugar entonces a Sonia para que siga con la actividad. Y muchísimas gracias, Patricia, realmente un aporte, y vamos a continuar en otro momento con más. A ustedes, gracias. Gracias por la posibilidad. Patricia, gracias, doctora. Muchas gracias. Patricia, siempre con tus ejercicios muy útiles y muy prácticos. Sí, gracias, Patricia. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Patricia.